La Restaurant, un lugar único donde la excelencia y la tradición se encuentran. Te invitamos a conocernos y a disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable. Nuestro extenso menú celebra las recetas tradicionales con un toque auténtico, elaboradas por manos expertas que entienden el arte del buen comer. Nuestra especialidad, cortes parrilleros jugosos, delicadamente sazonados y perfectamente al punto. La Restaurant, auténtico sabor, elegante experiencia. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Sean bienvenidos a Noticiero CIN. Gracias a todos los que nos sintonizan de lunes a viernes a través de su cablera de preferencia, a través de la señal de Campus Televisión y, por supuesto, los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Siempre es un gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy es lunes 29 de junio. Hoy es lunes 29 de junio. Y las informaciones, por supuesto, continúan. Lamentablemente, hace unos días, una tragedia que azotó Venezuela. Una tragedia que azotó Venezuela. Y ese país sigue tratando de levantarse de lo ocurrido. Honduras sufrió una tragedia en Tegucigalpa, nada leve, por supuesto a menor escala de lo ocurrido en Venezuela, pero hubo un deslizamiento en la capital de la República, donde lamentablemente se perdieron 3 vidas. Se lograron rescatar alrededor de 25 o 30 personas, pero se perdieron 3 vidas. Entonces, es lo que decía, quizás sea a menor escala en el sentido del número de víctimas y heridos. Sin embargo, siempre hay un dolor que enluta a las familias del país. Pero bueno, en nuestra solidaridad tenemos un muy buen amigo que es el abogado Marcos Porras, que me comentaba que perdió un sobrino. El abogado Marcos Porras me comentaba que perdió un sobrino. Creo que tenemos también ya está con nosotros Kaylee Wandique, quien estará tocando los temas de economía. Nosotros la podemos ver en un recuadro, quizás si nos hace una seña para confirmar si nos escucha. Perfecto, ya la tenemos aquí en el monitor. Entonces, bien, vamos a dar inicio. Bueno, primero le mando un abrazo a mi buen amigo Marcos Porras por la pérdida irreparable de su sobrino. El día de mañana tendremos un programa sobre Venezuela y lo ocurrido allá desde el marco psicológico y desde el marco humanitario y, por supuesto, desde alguien que conoce bien el tema, pero vive en Honduras también. Entonces, vamos a estar con diversos invitados. Usted no se lo puede perder. Con el tema de la economía digital, aquí es donde yo quiero llegar y tocar un punto bien importante, porque la economía digital está avanzando cada día más. Hoy en día usted hace una transferencia o quiere pagar algo, lo hace en línea. Hoy en día, si usted tiene dinero en una cuenta de banco y quiere pasárselo a otro banco, ya no tiene que ir al cajero, retirar. No, ya ahora hay muchos métodos donde usted mete su dinero en esas wallets o billeteras digitales, por no dar nombres de aplicaciones, y usted se traspasa su dinero de una cuenta a la otra, gratuito, sin tener ningún costo. Pero así como avanza la economía digital, y no solo en estos casos, tenemos también casos de inversiones, que bolsa de valores, que tantas cosas, pero así como avanza la economía digital, también avanzan los fraudes.
Entonces, vivimos en una época donde prácticamente todo pasa por un teléfono celular. Pagamos los servicios desde una app. Hacemos las transferencias en segundos. Compramos productos sin salir de la casa. Y trabajamos a veces hasta de una forma remota. Ahora incluso con esto de la inteligencia artificial, que ayer en la noche hablaba con mi invitada sobre la IA, cómo ha transformado la manera en la que producimos, aprendemos y tomamos decisiones más rápido y más fácil. Entonces, la economía digital ya no es un tema de hablar de futuro, sino de presente. Pero cada avance, cada método trae consigo nuevos desafíos. Mientras miles y millones de personas aprovechan estas ventajas, también existen organizaciones criminales que buscan aprovecharse del desconocimiento de los ciudadanos para robar dinero. Estafas piramidales, aplicaciones falsas, productos ficticios en Internet. Ahorita, fíjense que ahorita últimamente me ha salido en Facebook una publicidad que dice, compra en X tienda tu PlayStation, están baratas, están a 2.000 empiras. Este PlayStation vale usualmente 20.000, pero están en descuento a 2.000. Pon tus datos de tarjeta. No vaya a hacer eso. ¿Dónde ha visto usted que una Play 5 valga 3.000, 2.000 empiras? Entonces, hay también que usar el raciocinio. El Banco Central de Honduras emitió recientemente una alerta muy importante sobre las nuevas modalidades de fraude que están circulando por Internet. Sitios web falsos imitan a bancos, mensajes de texto que parecen reales y llamadas donde hay gente que le dice, hola, le llamo tal y tal del banco tal. A veces hasta enlaces fraudulentos vía WhatsApp. Y las falsas plataformas que utilizan incluso el nombre del Banco Central para engañar a la población. Entonces, el problema es que estos fraudes están tan bien elaborados que cualquier persona está fácil de caer. No importa la edad, el nivel educativo, todos podemos ser víctimas de una u otra manera. Entonces, proteger el dinero ya no depende únicamente de saber ahorrar o invertir bien, sino saber identificar una estafa. Depende de conocer cómo funcionan las nuevas tecnologías y depende de verificar antes de entregar nuestros datos personales a una plataforma digital. Y sobre todo entender que el Internet, no todo lo que brilla es oro. Vamos a conversar hoy sobre inteligencia artificial, economía digital, seguridad bancaria, fraudes electrónicos y las plataformas falsas en estilos piramidales y la inversión sobre cómo cada ciudadano puede proteger su patrimonio en un mundo cada vez más conectado y tecnologizado. La economía digital, la información también es una forma de protección. Kaylee Wandique ha decidido aceptarnos esta entrevista y conectar con nosotros y con el pueblo hondureño para poder hablar de estos desafíos. Le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle por estar con nosotros en Noticiero CIN esta mañana. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, al 100. Bueno, este es un tema bien particular. Mucha gente creerá de que con importancia, sin importancia. Otras personas piensan, ay, ahora con tanta tecnología, pues es imposible que caigamos en esto, ¿verdad? Pero Sí. Hay un énfasis en lo que es la economía digital y la evolución en las vanguardias que resguardan la protección sobre nuestras finanzas, nuestras cuentas personales, nuestras transacciones en general. La economía digital, al final lo que concluye es que vayamos de la mano lo que dice el marco legal con lo técnico y con el ámbito de aplicación, porque a veces de nada sirve una protección al consumidor si no están establecidas estipulaciones como por ejemplo fraudes, estafas que llevan años funcionando, siglos. Pareciera mentira que el efecto de las pirámides todavía exista gente que se lo crea. Hay una película bien famosa hace muchísimos años de Leonardo DiCaprio, creo, en donde estafaba a las personas con las bolsas de valores hace muchísimo tiempo, más sin embargo,
lo vemos como ciencia ficción, pero es increíble que hasta el día de hoy, 2026, siga existiendo este tipo de estafas y con un público captador, que es lo increíble. Entonces, hoy vamos a empezar en tema sobre una alerta que emitió el Banco Central de Honduras, Sí. enfocándonos obviamente en lo más básico. Mediante un esquema educativo, vamos a deliberar con el licenciado Jefferson la idea principal, desarrollarla, darles el marco legal y sobre todo la pregunta del millón: ¿cómo identificar un fraude, una estafa cibernética que afecta sus cuentas personales y dónde al final denunciar para obtener una solución, así haya perdido su capital, su información? Es importante este tema y que comenten y lo hagan viral y todo para que podamos entenderlo. Por ejemplo, tenemos ahí el esquema del Banco Central que emitió esta noticia. Primero cabe recalcar que tenemos que entender qué es el Banco Central. Después vamos a deliberar por qué ellos oficialmente emiten esta alerta. Bueno, el Banco Central maneja lo que es la política monetaria del país. Es una superintendencia que regula todo el sistema financiero. Ojo, regula todo lo que nosotros conocemos como bancas, intermediación financiera, todo lo que tiene que ver con estas regulaciones con respecto a las tasas de interés, inflación y todo lo que tiene que ver la autorización de la circulación de la moneda en su curso legal. El Banco Central no es el que apertura en primera instancia, como muchas personas creen: quiero poner un banco, ay, me voy al Banco Central. No, el Banco Central realmente es la última instancia que determina la autorización de esta intermediación financiera. Esto quiero que lo tengan claros. Es súper técnico la gestión del Banco Central. Como les decía, maneja la política monetaria, regula el sistema financiero, autoriza la moneda en su curso legal y realiza indicadores económicos que ayudan a la intermediación financiera a hacer análisis, proyecciones y otras gestiones, ¿verdad? ¿Por qué el Banco Central emitió esta alerta como una bandera roja, como algo tan como desesperado de parte de la institución? Sí. Porque actualmente ha aumentado las denuncias por estafas cibernéticas. Según las fuentes oficiales, existen en los últimos 4 años más de 20,000 denuncias por este aspecto. Eso quiere decir que entre 5 a 10 reportes diarios se registran en lo que es la dirección policial con respecto a las denuncias por llamadas, mensajes engañosos, sobre todo enfocándose en extraer datos bancarios. Y otro dato muy interesante, fíjate, Jefferson, que la mayoría de denuncias se concentran en instituciones disfrazadas de legalidad. Okay. Se concentran en personas disfrazadas de legalidad. Solamente en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, en donde se concentra la mayor interacción económica del país, donde hay más comercio, donde hay más industria, donde hay más compra y venta. Entonces esto es bien importante porque significa que las personas que se dedican a esto, a estafar, a defraudar, a utilizar este esquema, no son tan desconocedores como muchas personas piensan que cualquier persona lo hace. No, realmente estas personas analizan previamente los mercados. En el contexto macroeconómico en nuestro país, con una situación de empleo que de cada 10 habitantes, 6 están en pobreza general y 3 en pobreza extrema, una inflación del 5% y sobre todo una seguridad jurídica en el puesto 116 de 143 a nivel mundial, pues resulta engorroso e increíble que
aún con todos estos aspectos macroeconómicos, existan incentivos para estafar a las personas que realmente por inocencia buscan caminos más fáciles a nivel de finanzas y a lo mejor por mucho desconocimiento, pero realmente es la realidad del día a día, ¿verdad? Y sobre todo en esta concentración de la zona norte y la zona más importante de Tegucigalpa, pues vemos que se están aprovechando, ¿verdad? De muchas personas. Entonces, por Usted, eso el Banco la Central interrumpo. emite la alerta. Usted me habló hace unos minutitos que están disfrazados de legalidad. Por ejemplo, aparece una empresa X, una empresa, vaya, por mencionar, un caso que está reciente, que podemos decir que ya pasó, pero la gente todavía está desubicada con la pérdida de su dinero. Entonces, pongámoslo así, el caso Corium, solo por dar un ejemplo. Es una empresa que tenía sus permisos de operación, que tenía todo aparentemente bien para circular. Tener un permiso de operación y pasar todos estos procedimientos legales, ¿ese es el disfraz de legalidad del que usted me habla o hay un trasfondo más grande? Ojo ahí, ahí es el segundo aspecto importante que debemos entender en esta entrevista. A eso voy, a la siguiente fase. ¿Cómo identificar una verdadera financiera, una verdadera, estas se le llaman a nivel técnico instituciones supervisadas? Ok, vamos con la comprensión básica. En Honduras existe las entidades que necesitan la supervisión financiera. Eso se realiza mediante únicamente la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Actualmente tenemos más de 21 instituciones supervisadas. Entre ellas están lo que es más básico, los bancos privados, lo que vemos, las sucursales, las asociaciones de ahorros y préstamos, sociedades financieras, instituciones de seguro, bolsa de valores, fondos de inversiones y organizaciones privadas de desarrollo. Son las más comunes que nosotros vemos en el mercado financiero. Repito, las regula la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Qué pasa aquí? Existen tres instituciones supervisadas que son las más replicadas y las podemos ver hasta en noticias recientes dentro del esquema legal. Estas son las bolsas de valores, que son a veces empresas que agarran el mercado de bolsas de valores, engañan a la gente, le dicen inviertan, le vamos a retornar más del 200% y así sucesivamente. Esto es un disfraz de lo que es la bolsa de valores cuando no funciona así realmente. Y los otros son los fondos de inversiones mutuos, que son tal vez personas de su barrio, de su colonia o hasta su familia que le dice le presto y me invento una tasa de interés o un monto final y le estoy cobrando sin ningún papeleo, sin ningún trámite, simplemente con el movimiento del dinero. Ese fondo de inversión es legal dentro del país, lo puede ofrecer siempre y cuando esté autorizado por la Comisión Nacional de Bancas, pero sin embargo, aún estando tan regularizado legalmente, tan supervisado, es uno de los modelos más replicables de aquí de Honduras. Y por último, las organizaciones privadas de desarrollo es prácticamente el mismo esquema. Muchas personas, incluso en las zonas remotas de Honduras, tal vez en los pueblos, en otros departamentos con menos información, pues sustituyen ese disfraz de las organizaciones privadas de desarrollo que incluso hasta hacen préstamos a título personal a cambio de títulos de valores, propiedades, empresas pequeñas, algún empeño a cambio, lo toman como una manera legal, más sin embargo no es legal porque no lo puede hacer una persona natural. Ese es otro aspecto que quiero explicar. Para registrarte o para hacer este tipo de actividad financiera, pues existe un marco legal.
y sobre todo exige que tiene que ser una sociedad anónima para empezar. Entonces, esto quiere decir que si cualquier persona o cualquier nombre de alguna empresa va hacia usted y le dice, hagamos transacciones financieras, como las estaba explicando, por ejemplo, las que acabo de explicar, pues desde ahí usted ya puede identificar que no es muy confiable porque es una persona natural, es una persona común y corriente, como que yo te diga a ti, te presto tanto y a la semana pues devolvémelos, pero con 500 más. Entonces, no, y lo mismo es cualquier empresa, aunque muchas personas creen que constituyéndose como comerciante individual pueden hacer estas gestiones también y a lo mejor le muestran ese título a las personas y dicen, estoy legal y sacan los permisos de operación y todo. Ojo, las constituciones individuales y las SRL no son autorizadas para este tipo de transacciones y no es el trámite como cualquier microempresa normal, sino que lleva un trámite bastante complejo. Inicia con el permiso de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, luego se manda un dictamen al Banco Central, la Junta Directiva decide en base a las evaluaciones si es factible o no, luego al final regresa a la comisión, dictamina, evalúa y le entrega las operaciones bajo el sistema financiero nacional en base a muchos requisitos que establece la ley del sistema financiero, que es el decreto 129/2004, y su reglamento. Entonces, dentro de este reglamento establece que la autoridad competente al final, quien le va a dar el visto bueno es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Y entonces tiene que tener una auténtica original de dicha comisión para validar si la empresa que está ejerciendo actividad financiera pues está autorizada o no, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de este mismo marco legal es que le da las atribuciones de las otras instituciones supervisadas que les acabo de explicar. Entonces, como es un marco legal tan complejo y un trámite súper engorroso, porque aperturar muchas podría, por ejemplo, afectar la inflación, la devaluación, el programa monetario, eso afecta al presupuesto, etcétera. Entonces, por lo mismo, en este caso, el marco legal cumple la función no de dictaminar una ley final, sino de regularla en su sentido, de decir, solo necesitamos en base a las proyecciones 20 bancos, 50 sucursales y así en base a análisis técnicos que hace la comisión junto con el Banco Central. Entonces, por eso es tan preocupante para esta entidad del Estado, como es el Banco Central al final, que esté en el mercado fluyendo distintos tipos de interés que al final van a afectar al país como tal. Sí, y con lo que usted me comentaba, vaya, el tema de la modalidad de fraude, el tema de las estafas piramidales, siempre quiero tocarlo más adelante con otra perspectiva, pero para cerrar esa parte, digamos, el Banco Central sale al paso y dice, no tenemos nada que ver, no estamos vinculados a estas actividades que se hacen pasar por el Banco Central. Ok, pero cuando ya hay empresas operando legalmente, ¿quién conlleva esa responsabilidad? ¿Se le atribuye al Banco Central o a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros? A la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en primera instancia, porque dentro de la comisión existe lo que es la superintendencia de supervisión y también la comisión tiene un enlace directo con lo que son toda la banca como tal y las instituciones y todas las regulaciones rinden cuentas a la comisión y dentro de ellas están las denuncias, actividades irregulares, se analizan obviamente los estados financieros, los flujos de efectivo,
Entonces, se hace como un balance global. Entonces, solo con ver los números, la comisión determina que el mercado de divisas está un poco irregular. Entonces, debe de actuar como superintendencia en, en hacer investigaciones, darle seguimiento a las denuncias, etcétera. También otro aspecto importante que mencionabas, cómo disfrazan, cómo obtienen un permiso de operación municipal, por ejemplo, cómo obtienen la declaración del SAR. Bueno, fácil, muy fácilmente, disfrazando la constitución de sociedad en este caso. Recuerden que tenemos el Código de Comercio en donde da libertad comercial, libertad industrial en cualquier rama, exceptuando ciertas ramas de la economía como las finanzas, pero no lo limita completamente. Al momento de formalizarse mediante los contratos de adhesión, pues tú ya tienes libertad comercial para ejercer el capital. Entonces, ¿dónde se puede identificar una actividad irregular? Bueno, en el SAR y en la municipalidad, porque, por ejemplo, en el caso de Corium, que ya lo había explicado en otro programa, cómo obtuvo el permiso de operación de Choloma si no estaba regulado ni autorizado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Bueno, sencillamente porque pusieron en la actividad económica otro tipo de negocio que lo permitía la sociedad que estaban constituyendo. Pusieron que se dedicaban al comercio, a la compra y venta de productos, a importaciones. Entonces les otorgaron los permisos, tanto el SAR como municipal, su RTN y todo, pero al final ellos hacían otras transacciones financieras y lo registraban en el balance. Entonces, las municipalidades también tienen auditoría municipal en donde antes de permitir la apertura del negocio, uno va a verificar que realmente sean importaciones, realmente sean que está vendiendo lo que dijo. Pero bueno, ya es modalidad interna. Por ejemplo, aquí en San Pedro Sula sí está bien determinado ese esquema. Está por pasos antes de otorgar una licencia de permiso de operación, puesto que esta ciudad pues es un poco más desarrollada y está más a la vanguardia. Entonces, es difícil identificar en casos intermedios como el SAR y municipalidad, es difícil. Y no es que estén desligados porque sí tienen su participación, como lo estoy explicando, pero realmente es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y junto con las organizaciones ya establecidas que son los que deben de profundizar más en este tema. Sí, y según lo último que me dice usted, básicamente ellos se registran de una manera y al final el giro comercial que le dan es otro, pero no debidamente registrado, lo cual no regulado, lo convierte ilegal, lo convierte en una ilegalidad. Correcto. Entonces, eso está totalmente claro. Entonces, muy bien explicado y esa parte era bien importante entenderla. ¿Cómo diablos, perdón, pero tanta gente que estafaron, tanta gente que perdió el dinero, se pregunta, pero entonces, ¿por qué tenían un permiso municipal? ¿Por qué tenían un RTN? ¿Por qué tenían un permiso de operación? Y ahí está. Entonces, se registraban con una sociedad a modo de vender X cosa o la otra, pero al final lo que hacían era captar fondos y dar ganancias con los mismos fondos que daba la gente. Esto se le conoce como esquema Ponzi, ¿verdad, Kaylee? Sí, este es el esquema piramidal Ponzi y es lo que te explicaba, el disfraz de la bolsa de valores. Y ahorita dinero de unos pocos, lo devuelven a otros pocos y la mayoría se queda quebrado sin el retorno de inversión. Digamos, voy a hacer una pregunta quizá un poco
no sé si rara, pero a la vez con un poco de sentido. Por ejemplo, lo que pasó con esta gente, el problema es que estaban captando y captando y captando y al final un sistema que iba a colapsar, no iban a tener cómo devolver el dinero y alguien iba a salir estafado. O sea, eso es un hecho, eso iba a ser así. Fue así de alguna manera, solo que el Estado intervino a través de la ATIC. Bueno, eso es un tema aparte. ¿Qué tan ilegal es captar fondos? Que en el sentido de que si ellos hubieran captado toda esa plata y de verdad hubiesen invertido en la bolsa de valores, de verdad hubiesen puesto un negocio y cada uno hubiese sido socio real y reciben un porcentaje, ¿qué tan legal hubiera sido eso, que hubiera sido así? ¿O es ilegal captar fondos de ciudadanos solo porque sí? No, es que no es tanto la legalidad, es la bolsa de valores que ellos tratan de replicar disfrazado de legalidad. eh, era una pérdida, o sea, era una pérdida anunciada, era una muerte anunciada, porque no es tanto la legalidad con lo que es la bolsa de valores y el esquema piramidal, es la tasa de retorno de inversión. En un esquema real, en la bolsa de valores, se utiliza lo que es la fluctuación de la moneda, el aumento, la disminución de la devaluación. La gente confunde lo que es la devaluación con la inflación. Son Ok. dos cosas totalmente distintas. Una te va a dar ganancias y la otra se utiliza para hacer proyecciones, que en este caso es la inflación. Con la devaluación se juega la bolsa de valores, en donde tú ves qué tanto está apreciando o depreciando el dólar y compites con la moneda local. Ese es el juego de la bolsa de valores. En el caso de Honduras, no existe mucha inversión ni instituciones que se dediquen a eso. No sé si te has fijado, porque analizando lo que es la inflación junto a la devaluación y otros indicadores como los que te acabo de mencionar, pues no es rentable competir el empira con el dólar. O sea, es ilógico porque sabes que va en depreciación aumentada en casi un 1% anual. Entonces no hay retorno de inversión. Por ejemplo, tengo 100 lempiras y tengo $50 y analizo la devaluación, ¿cuánto me voy a retornar? En déficit, porque el empira no está por encima del dólar, entonces no funciona. La bolsa de valores funciona en la competitividad de la moneda, por ejemplo, con los mentados Bitcoin, con otro tipo de monedas de otros, de continente a continente, porque eso es lo que determina el valor y la depreciación de la moneda, la densidad poblacional. En los países de muy poca densidad poblacional, naturalmente hay poca emisión o la necesaria emisión de billetes, entonces por lo tanto la devaluación siempre va a ser depreciada, no apreciada. La moneda lempira siempre va a estar depreciado, no existe apreciación ni siquiera dentro de 100 años. Entonces no funciona, no puede funcionar la bolsa de valores. Es como que una cooperativa de ahorros te dijera a ti, deposite 100 y le vamos a devolver 1 millón por tenerle guardado sus 100 lempiras. No funciona así. Es el mismo engaño que le hacen. Lo que hacen es captar efectivo, al final sobra, devuelven algunos intereses, pero naturalmente, como lo mencionas tú, si hay 10 personas, a una le pueden devolver todo, el resto no puede existir retorno de inversión en base a la bolsa de valores. Entonces, claro, ellos se lo embolsan, se pierden, se van a otro barrio, cambian de nombre y así sucesivamente, como el Código de Comercio les permite estar haciendo estas actualizaciones de escritura o no existen denuncias, entonces siguen con el mismo esquema. Es una estafa total. Entonces,
Ese es el gran problema con Sí, lo que no, es ese sistema. sí, definitivamente es un tema bien complejo que sin duda alguna vamos a aprender a identificar y a controlar en estos últimos minutos de programa. Tú me hablabas ayer e incluso ahorita llegamos a tocar el tema de las divisas. Las subastas de divisas que hace el Banco Central de Honduras. Ese tema eh, que promueve transparencia y eficiencia y estabilidad en el mercado cambiario. Es ese tipo de subasta de divisas. ¿Cómo realmente funciona? ¿Qué significa una subasta de divisas? Bueno, en base a las distribuciones que tiene el Banco Central, se habla bastante en las redes sociales que está abierta la convocatoria de subastas de divisa, que es la compra y venta de dólar, del empira y todo eso. En base a ese concepto, porque subasta de divisa suena bien básico, suena como, yo te compro y tú me vendes y lo tengo. Eso es cuando existe liquidez en la caja única del Estado, en donde sobrepasa la liquidez que entra de los impuestos, préstamos y todo, se liquida, existe un excedente, entonces el banco procede a subastar las divisas para mantener los niveles de inflación que exige el Fondo Monetario Internacional con todos los compromisos que tenemos, ¿verdad? Es parte de mantener el programa monetario y los niveles de las tasas de interés, sobre todo, para que no se inflen o no bajen su apreciación. Eso es la subasta de divisas. Entonces han tomado ese concepto para enviarle mensajes a las personas y decir, le compro divisas o se las vendo. Entonces usted va a ganar tanto, deposíteme 700 lempiras que yo le voy a regresar 1,400, porque está, y disfrazan y en vez de Banco Central de Honduras le ponen Banco Central hondureño, porque no pueden replicar el nombre como tal, va. Entonces, hasta los conceptos los tergiversan para estafar a las personas. Mucha gente en los comentarios puso, sí, a mí una tal María me dijo que le depositara 800 y que me iba a devolver 3,000 y sigo esperando y me bloqueó. Entonces, por eso están ahora utilizando el nombre, el esquema y algunos conceptos del Banco Central porque ya no les funcionan debido a la mayoría de denuncias con los barcos comerciales, porque empezaron replicando los bancos comerciales. No sé si alguna vez te cayó un link que cualquier amigo te lo mandaba que decía, tuviste un problema con una transferencia, te la vamos a devolver. Sí, Ingresa los datos, decía. Ojo también con eso, las estafas a veces no solo son de que te ofrezco préstamo o invierte, también el hackeo viene por obtener solo tu información y de evitarte y ni cuenta te das al final. Ese link que mandaban de los bancos de que tuviste una transacción y te la vamos a devolver, no te pedía dinero, pero te pedía tus datos. Entonces, para concluir, quiero que las personas sepan que es cualquier tipo de estafa, ya sea que ustedes hayan ingresado al enlace, no les volvieron a decir nada, no les pidieron dinero ni solicitaron préstamos a personas que se dedican a esto, pero sí dieron su información. Es importante que aún así vayan y al usuario de donde son, donde tienen las transacciones de los bancos, donde sean usuarios y siempre reporten esta actividad porque tienen que resetear, como quien dice, sus cuentas, bloquearles las que ya tienen porque puede ser también para seguirlos hackeando. Entonces a veces se le pierden 100 lempiras, 10 lempiras, 1 lempira y usted ni cuenta se da, pero es porque ha abierto estos enlaces. Entonces al final hay un montón de débitos porque no realizaron la solicitud en el banco de resetear sus cuentas. Si ya se metieron al enlace y ya pusieron y le dieron enviar,
aunque no les estén quitando ningún peso, igual siempre tienen que hacer la petición en el banco y ojo, quedarse con la copia del reclamo y que esté firmada y sellada por el encargado del banco donde lo haga. La segunda opción que tiene, si usted ha sufrido lo que es ese tipo de estafa, ya sea que cualquier persona le prestó, lo engañó pensando que estaba legal, le enseñó un permiso de operación y al final se desapareció. Cualquiera de los casos que hemos explicado también puede denunciar marcando el 143, es una denuncia anónima, y puede también presentar el reclamo ante la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y ellos van a obligadamente a iniciar la gestión y a evaluar tanto el banco donde fue defraudado, donde fue estafado, y le van a dar seguimiento a esto. Pero es importante que sepan que aunque perdieron su dinero, perdieron el contacto o perdieron su información, siempre tienen que hacer la denuncia para que eliminar y erradicar lo que es esto y sobre todo que no tenga futuras pérdidas, porque una vez hackeado sus cuentas ya tienen toda su información, ¿verdad? Este tipo de modelos a mí me llama la atención, no sé si tú sabrás algo al respecto, cómo es que operan. O sea, a mí me han caído varios mensajes de los bancos que yo uso, entre comillas, porque no son ellos, son los estafadores, donde me dicen, actualiza tu cuenta, dice, partiendo de ahí, dice, actualiza sus datos en el siguiente enlace por seguridad, y te mandan un código, y ya, ni siquiera, yo sé que tengo que darle enviar para que me estafen, pero yo ni siquiera le doy clic al mentado link ese. ¿Cómo operan ellos? ¿Cómo obtienen ese catálogo de números de teléfono? ¿De dónde sacan esos estafadores tu número, mi número, el de la ciudadanía hondureña? ¿Cómo te manejas esta información? ¿De dónde sacan estos datos? Bueno, son personas profesionales, como te decía, no son desconocedores. Muchos han trabajado en los bancos, en el área cibernética, en el área de informática. Los call centers también son una parte determinante, aunque uno no quiera, cuando es usuario de un banco, automáticamente uno pasa toda su información básica a la base de datos de un call center. Ahí trabaja una infinidad de personas en donde ven la oportunidad del negocio y así es, se le llama espionaje cibernético, espionaje electrónico. Tiene muchísimos años de existir. Ha sido bien difícil de erradicar. Entonces, es básico, incluso en las mismas redes sociales, uno se registra con el número, se registra con su nombre, con el correo y todo. No sé, hablando de las redes, no sé si te acordás de un tren viral en donde ponían la captura de tu cuenta, tu nombre completo y tu número de cuenta y salía el banco y decía, deposítame un lempira que según los influencers, a ver si llego a 10,000, a ver si llego a 1,000,000. Yo puse ahí, pucha, no hagan eso porque eso es darle en bandeja de plata a estas personas tu información porque como te explicaba, a veces solo necesitan tu nombre completo y saber dónde, en qué banco tenés transacciones para hackearte tu información y ni cuenta te das al final. Ese trend, viene alguien, subía la captura de pantalla, decía, sí me acuerdo de eso, que lo iniciaron unos sí, que todo el mundo la publicó. Sí, sale la cuenta bancaria y sale el nombre completo. Deposítame un empira, decir. Con eso tampoco, por decirlo así, alguien puede cometer un ilícito. Sí, con eso ya cualquier hacker profesional ya te vacía tu cuenta bancaria donde sea. Entonces, por eso es que han aumentado las denuncias en este rubro, aunque no parece, y más que todo aquí en la zona desarrollada. Más sin embargo, para que el Banco Central emitiera esta alerta es porque realmente ya es un problema en el mercado. Sí, definitivamente. Y qué curioso eso que
que acabas de comentar tú, porque sí recuerdo ese trend y la gente andaba loca tratando de subir Sí, sus capturas de pantalla y prácticamente están regalando lo que es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia, porque por falta de conocimiento dicen, no, ¿qué van a sacar de mi cuenta si no le estoy dando el PIN, no le estoy dando la clave? Pero Kaylee nos dice, un hacker profesional perfectamente puede hacerlo. Creo que hemos aprendido muy bien a cómo identificar ese tipo de estafas. Los bancos nunca van a pedir ese tipo de información de las cuentas bancarias o de la banca electrónica. Hemos también aprendido a identificar esos sitios web falsos. Otra cosa que usted me comentaba de las plataformas digitales de inversión, porque hablamos lo de las pirámides y todo y lo de las divisas, pero también anuncios donde prometen estas ganancias extraordinarias en poquito tiempo. Lo que tú mencionabas hace poco, por ejemplo, se parecen al Bitcoin o al otro, pero no es eso. Son otras plataformas donde lo que hacen es robar el dinero a la gente. así es. Importante, puede verificar en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros si alguna empresa le dice le presto, invierta o tenemos bolsa de valores, le vamos a regresar el 100%, o si ya fue o le mandan un mensaje, enlace, usted puede verificar en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros.gov.hn, buscar el directorio, buscar en la sección que se llama instituciones supervisadas y buscar el nombre de esa institución que a usted le está diciendo invierta o le prestamos o lo que sea, cualquier transacción financiera y usted quiere verificar si realmente es real o es una estafa. Bueno, pues se mete a la página, busca las instituciones supervisadas y pone el nombre en el buscador y si no le aparece, corra de ahí porque eso es una estafa. Cada mes actualiza la Comisión Nacional de Bancas el directorio, entonces no hay excusa para decir no es que no estamos en espera, no funciona así como ya lo expliqué. Otra, toda actividad, aunque sea digital, ningún banco lo va a estar llamando a usted a su número personal ni mandándole WhatsApp, ninguna banca, ninguna cooperativa, ninguna institución financiera lo va a hacer de manera personal. Toda transacción y actualización de datos se hace a nivel personal. Usted vaya en un formulario y deja fe y legalidad con su firma de manera personal. Ningún banco llama por WhatsApp ni nada, al menos que sea para ofrecerle una tarjeta, por ejemplo, pero para sus datos personales, eso también es importante, ningún banco lo hace a nivel virtual, ni mucho menos por enlaces en donde usted llena y no, porque el banco ya tiene esa información cuando usted fue a aperturar su cuenta o lo que sea que tenga relación con el banco. Eso es importante también que lo sepamos, ¿verdad? No dar la información personal, no importa que no se trate de una transacción económica, igual su información personal no la puede dar en ningún enlace. El Banco Central de Honduras no se dedica a nivel personal a ofrecerle divisas ni a ofrecerle ninguna subasta de divisas. De ninguna manera, las subastas de divisas son a nivel internacional y ninguna persona natural común y corriente tampoco puede ejercer actividades financieras. Ese es el repaso educativo que tenemos en esta entrevista y las fuentes oficiales para denunciar el fraude. Así usted sienta que ya para qué, si ya perdí, siempre puede, lo más recomendable es que realice la denuncia. Perfecto. Quiero leer algunos comentarios. Dice Aníbal Rodríguez, buenos días, los estoy viendo acá en New Jersey. Qué vergüenza lo que está pasando en nuestro país. Lo que tenemos a veces es un man que no sabe nada, quizás se refiere a las autoridades. Dice Víctor Leiva, hola, buenos días, Lick Jefferson, los felicito por el programa. Saludos a la Lick Kaylee Wandique, dice Víctor Leiva también. Vamos a continuar, hemos leído algunos comentarios y pues gente que nos saludan, Kaylee. Bien. La reflexión final. Ya para culminar tenemos 3 minutos.
Estamos entrando en una etapa donde la educación financiera debe enseñarse, yo creo, consideraría desde la escuela. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para fortalecer la cultura financiera digital del país? ¿O qué llamado le haces tú a la ciudadanía para aprovechar todos estos consejos que acabas de dar y las oportunidades de la tecnología sin ser víctimas de situaciones como esta? ¿Cómo cerraríamos, Keila? Bueno, el tema financiero es bastante opcional. Ya se ha intentado incluir en lo que es la educación media básica, pero es como es una rama con mucha información, entonces no se considera una materia general como para incluirla en las educaciones básicas del país, sino que se deja ya al pregrado o posgrado, lastimosamente, ¿verdad? Igual en las escuelas, eh, imagínate hablarle de finanzas a un adolescente, a un niño, pues no lo va a comprender, no le va a dar atención, pero para todas las personas que pasan en las redes sociales, en el TikTok, en todas las redes que nos entretienen tanto, es bueno ver comedia, videos, cosas que nos hagan reír, pero también quiero decirte que está inundado de este tipo de información en donde ya cae el que quiere, la verdad, porque usted puede poner ahí en el Google, en la IA, cómo verifico tal institución, qué ofrece el Banco Central, puede hacerle tantas preguntas hoy a eso del chat GPT que la verdad es que ya nadie se puede dejar engañar. Así como pasa en su teléfono, viendo los videos chistosos, pues de vez en cuando es bueno que vea este tipo de programas o que vea educación financiera en miles de videos que existen en todas las plataformas, en donde está comprobado científicamente que el modelo piramidal, hasta en películas está, que no es rentable y usted va a tener un 80% de posibilidades de perder el capital, el retorno. No funciona como en las novelas, las finanzas, es un tema serio, por muy desesperado que esté, trate de endeudarse con las instituciones formales, reinvierta bien su capital, asesórese con un contador, con un economista, con un administrador siempre. Hay muchas consultorías ahora, con un abogado también puede ser, y no caigan en estos esquemas fáciles, porque al final lo barato sale caro, y lo podemos ver recientemente. Muchas personas que perdieron mucho dinero y siguen reclamando, no se los van a devolver. Lamentable. Keila Wandique nos ha atendido esta mañana muy amablemente para poder abordar este tema. Gracias, estoy seguro que nos vamos a encontrar más adelante, si lo permite Dios, si lo permites tú también, y que tengas un buen día, Keila. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, cerramos Noticiero CIN esta mañana, un tema muy importante. Por cuestiones de minutos tenemos que cerrar ya de emergencia, como dicen, pero manténgase conectado con nosotros en las redes sociales porque va a encontrar estos cortos de la entrevista del día de hoy. Muy importante este tema. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos y les deseo que estén muy bien. La Restaurant, un lugar único donde la excelencia y la tradición se encuentran. Te invitamos a conocernos y a disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable. Nuestro extenso menú celebra las recetas tradicionales con un toque auténtico, elaboradas por manos expertas que entienden el arte del buen comer. Nuestra especialidad, cortes parrilleros jugosos, delicadamente sazonados y perfectamente al punto. La Restaurant, auténtico sabor, elegante experiencia.